Buenas tardes, hermanos, hermanas, un día más de discipulado, siguiendo adelante en nuestro estudio de la carta a los romanos. Vamos a entrar en el capítulo 15, ya nos queda prácticamente 15 y 16 y miraremos de ir avanzando en estos capítulos. El capítulo 15 continúa la visión y continúa la reflexión que Pablo nos presenta en el capítulo 14. Por ejemplo, vemos en 15.1 que dice: nosotros los que tenemos una fe bien formada debemos de prescindir, etcétera, etcétera. Y ya en el 14.1 nos dice: acoged a los que tienen una fe poco formada. Y ya dijimos que lo que está diciendo en el fondo es aquellos que tienen una fe poderosa, una fe fuerte. De nuevo nos advierte Pablo sobre los que nos creemos tenemos una fe bien formada. Y repito lo que en griego dice: los potentes. El tema de la fe requiere otro apartado. ¿Cuál es la fe bien formada? En estos estudios hemos hablado bastantes veces, porque el tema de la fe es central en la carta a los romanos, es esencial en el desarrollo teológico que expresa Pablo, pero es que es central, capital, esencial en la vida cristiana. Sin fe no hay nada más. Si no creemos de verdad, ¿para qué estamos aquí? ¿Estamos perdiendo tiempo? Tú que me escuchas, tú que me ves, yo mismo, si no tenemos fe, es inútil, no sirve para nada. Por eso la fe es algo esencial. Y yo hoy, ya dije, os he dicho que hemos hablado varias veces, bastantes veces sobre la fe, porque, repito, la considero esencial. En estos estudios yo me hago una pregunta, y creo interesante hacerla. ¿Cuál es la fe bien formada? Hablamos en su momento de que la fe es el lanzarnos a la espera y a la confianza en los caminos del Señor, creer y confiar en el Señor. Habíamos hablado de muchas cosas, pero también habíamos hablado del contenido de nuestra fe. Pero yo creo que debo sinceramente tocar ese aspecto que en temas anteriores no lo he hecho. ¿Cuál es la fe bien formada? Creo, repito, interesante analizar este tema, porque esto responde a la necesidad de analizarnos. Aquí no vamos a hablar, repito, como en otra ocasión, sobre qué es la fe. El tema ya lo hemos hablado en su momento. Por eso desearía que esta tarde nos concentrásemos en las características de una fe verdadera. De entrada, podemos decir algo que nos puede sorprender. Porque, alguna vez lo he dicho, la fe es confianza. En griego, pistis tiene una difícil traducción a las lenguas nuestras. En el fondo, pistis tendría que traducirse como confianza, como entrega, como descanso. Yo a veces me gusta más decir creer a Jesús, creer a Dios, antes de creer en Dios y en Jesús. En el fondo es muy parecido, pero esa actitud de a para mí implica una confianza, una entrega, una apertura hacia la palabra del Señor. Mirad, la fe no es solo un seguro conocimiento por el que consideramos que todo lo que el Señor nos enseña en la Escritura es cierto. Conocer no es creer. Para creer sí
que hay que conocer. En Juan 17:3 Jesús mismo nos lo dice. Y la vida eterna consiste en que reconozcamos que tú eres el único Dios verdadero y a Jesucristo como tu enviado. Esto es esencial. Por eso conocimiento o reconocimiento no es meramente algo intelectual, algo académico, algo teológico, algo heredado de nuestros padres, como mi mamá o mi papá eran creyentes, yo también lo soy, y ahora me encuentro dentro de la iglesia, pues que tengo que seguir, pero esa fe no es verdadera. Es un conocimiento existencial, es una auténtica confianza, pero una confianza no basada en nosotros mismos, ni en nuestros títulos de teología, ni en haber leído muchos libros, o de saber mucho de religión. La fe verdadera es una confianza que da el propio Espíritu de Dios, y eso uno lo sabe en su interior, que te lleva a entregarte totalmente a Dios en Cristo. Una confianza que entra, se enraiza en el mismo centro de nuestro corazón, de nuestro ser. Es esperar, confiar contra toda evidencia. Ya lo leímos en su momento y lo vimos, por ejemplo, en Romanos, en 10:10, dice, porque se necesita la fe interior del corazón para ser justificado, y la pública confesión de esa fe para obtener la salvación. En otro momento también, hablando de Abraham, padre de nuestra fe, lo dice, ¿no? Dice en 4:21, dice, esperando incluso Abraham cuando parecía cerrado el camino a la esperanza. Creer es sobrepasar, es esperar contra esperanza. Es como decir, y me vais a permitir esta comparación, esta forma de entenderlo, aunque se me demuestre que Dios no existe, aún así seguiré confiando en Él. Es una confianza tal que nos da la seguridad, la certeza interna, y yo diría casi irresistible, que es Dios quien te la da, que nos da el perdón de toda culpa y nos restablece en la amistad con Dios. En esa amistad que se rompió y que se rompe y que continuamos rompiendo, pero que es precisamente en la fe y por la obra del Espíritu Santo que se restablece. De tal manera, y esto lo deseo decir para aquellos que tienen una fe poco formada, como nos enseña Romanos, que aunque nuestra conciencia nos acuse de que hemos pecado gravemente contra toda la ley santa y justa de Dios, además, siendo conscientes como lo somos de que nunca, y subrayo nunca, la hemos cumplido, ninguno de ellos, ningún mandamiento, y además teniendo una inclinación al mal con la cual luchamos, sin mérito nuestro en absoluto, y solo por el amor extraordinario de Dios hacia nosotros, Dios en Cristo nos considera justos y santos. De tal manera que siendo como somos considerados como si nunca hubiéramos desobedecido a Dios. Es algo extraordinario, algo que se nos escapa. Incluso, aún más, como si nosotros hubiéramos cumplido todas las exigencias de la ley sin faltar a ninguna de ellas. Esta reflexión, tengo que decirlo sinceramente, me baso en un catecismo muy antiguo, que es el Catecismo de Heidelberg. Ahí encontraréis una definición extraordinaria de lo que es la fe.
Esa fe descansa en Cristo y en su obra. No es intelectual, es del corazón. Por eso no es solo conocer, no es solo saber, es saber, sobre todo, tener una confianza total y amorosa en Dios. Si esto es así, estamos en una fe bien formada. Y si no es así, debemos de avanzar en este camino precioso del Señor. Y una cosa interesante también, no compararnos con nadie. Cada uno de nosotros tiene un avance, un crecimiento en la fe, personal e intransferible. Y que os lo aseguro, cuidado con aquellos que piensan que ya tienen una fe bien formada y que nada ni nadie les puede enseñar. Por eso Pablo nos puede decir en el texto que estamos tratando que verdaderamente, prescindiendo de nuestros gustos, cargaremos así las debilidades de aquellas que todavía no tienen una fe madura. Lo dice en este versículo 1 del capítulo 15. Nosotros, repito, los que tenemos una fe bien formada, con los detalles que antes os he explicado, debemos prescindir de nuestro propio gusto y cargar con las debilidades de quienes no la tienen todavía. Que cada uno de nosotros, y ahí se demostrará que tenemos una fe bien formada, procure agradar a los demás, buscando su bien y su crecimiento en la fe. Procurar agradar a los demás, es decir, no hacerles daño. Buscaremos el bien del otro, su crecimiento en la fe. ¿A ejemplo de quién? De Cristo. En el versículo 3 lo dice, porque tampoco Cristo buscó su propia satisfacción. Al contrario, como dice la Escritura, los insultos de quienes te insultan han caído sobre mí. Este pasaje que estamos considerando, vamos a seguir después de este preámbulo sobre la fe, que considero que es interesante recordar algunas cosas que ya hemos dicho, pero además profundizar en este tema. Dice, el versículo 4, parece ser que es una glosa, parece ser que es un añadido de un copista, que no por eso hay que desdeñarla, ¿no? Dice, y lo que dice la Escritura se escribió para enseñanza nuestra, a fin de que, uniendo nuestra constancia al consuelo que proporciona las Escrituras, mantengamos la esperanza. Eso es un salto que debíamos de hacer, es decir, los insultos de quienes te insultan, en el versículo 3, han caído sobre mí. Y ahí teníamos que seguir en el 5. Ojalá, ¿quién diera que Dios, la fuente de la constancia y del consuelo, os conceda vivir? Y aquí es importante porque en el fondo es el resumen de todo este pasaje. En mutua armonía, según el ejemplo de Cristo. ¿Para qué? Para que todos juntos y a una sola voz alabéis a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fijaos cómo en el fondo estas amonestaciones, estas advertencias, estas palabras que Pablo pone en Romanos, tienen como función y como misión el vivir en armonía. En armonía con aquel que incluso, como hemos dicho en el anterior estudio, no opina como nosotros. Pero es que además, con aquel que nosotros podemos decir, uy, esta persona es muy débil en la fe. Todos debemos de acoger al débil en la fe. ¿Por qué? Porque debemos de tener nosotros una fe bien formada, creciendo cada vez más en el Señor. Y una demostración de que nuestra fe está bien formada es precisamente el acoger. Como después dice,
Pues dice el versículo 7, acogeos. Es que la palabra acoger es extraordinaria. Acogeos pues unos a otros como Cristo os acogió para gloria de Dios. Menos mal que tenemos ese ejemplo de Cristo. Menos mal que Pablo nos recuerda que Cristo es nuestro espejo en el que debemos de mirar nuestra vida espiritual. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos que Cristo es el ejemplo? Porque Pablo dice en el versículo 8, porque os digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para mostrar que Dios es fiel al confirmar las promesas hechas a los antepasados. Y al hacer, fijaos, ahora cambia, que las naciones, los no judíos, glorifiquen a Dios por su misericordia. Cristo se hizo siervo. Como nosotros nos tenemos que rebajar y ser siervos de aquellos que son débiles en la fe, para acogerlos, amarlos y ayudarlos, acompañarlos. El jueves pasado, si recordáis, en la reflexión de oración, os lo insinué, la actitud de Cristo es acoger, es escuchar y es acompañar. Y esto es lo que nos dice. Cuando nosotros encontramos a una persona y decimos, madre mía, esta persona, ¿cuánto le falta para crecer? No debemos rechazarla. Todo lo contrario, debemos de acompañarla, estar a su lado, acogerla, escucharla y acompañarla. Y aquí Pablo cita textos preciosos del Antiguo Testamento. Dice, por eso te alabaré en medio de las naciones y cantaré himnos en tu honor. Y dice, alegraos naciones juntamente con el pueblo de Dios. Lo que hablábamos hace unos cuantos estudios sobre Israel y nosotros los paganos. Y continúa en el versículo 11 y dice, y de nuevo, alabad al Señor todas las naciones, que todos los pueblos celebren su grandeza. Y ahora refiriéndose a Isaías dice, surgirá un descendiente de la familia de Jesé. Se alzará, está hablando de Cristo, para gobernar a los pueblos. Y en él pondrán las naciones su esperanza. Y como siempre hace Pablo, acaba con una frase que es interesantísima y es preciosa. Es preciosa porque a mí me hace pensar en la eternidad dentro del tiempo y de nuestro tiempo dentro de la eternidad de Dios. Fijaos, que el Dios de la esperanza llene de alegría y paz vuestra fe, para que desbordéis de esperanza, sostenidos por la fuerza del Espíritu. Es como si dijéramos que Dios, teniendo esa actitud, Dios, que es Dios eterno, es también el Dios de nuestra esperanza temporal y eterna también. Llene de alegría, esa alegría que solo da Dios. Y paz, el que vuestra fe, esa fe madura, esa fe fuerte, esa fe que antes he descrito. ¿Para qué? Para que desbordéis esperanza, sostenidos por la fuerza del Espíritu. A mí esta frase, repito, me hace pensar en una eternidad divina, en el espacio-tiempo divino que se encarna en nuestra vida y nos da una esperanza. Pablo lo dice, ¿os acordáis? La esperanza que se ve ya no es esperanza. Claro. Por lo tanto, estamos esperando aquí algo que no se ve, que es eterno. ¿Y cómo podemos y por qué esperamos esto? Aquí lo dice, sostenidos por la fuerza del Espíritu. A mí esta expresión me encanta porque me da la sensación de, imagínate una mano
que representa al Espíritu Santo, y nosotros aquí encima, que nos está sosteniendo y nos está llevando y nos está conduciendo por esta vida temporal para que en un momento determinado recibamos la esperanza que tenemos en el Señor. Por eso vamos a seguir adelante en este camino. Vamos a seguir adelante considerando lo que antes os he dicho, una fe bien formada, que a pesar de todo vamos a seguir confiando en el Señor y que eso nunca puede ser motivo de vanagloria ni de orgullo, sino todo lo contrario. Nos ha de servir para que precisamente servir a ejemplo de Cristo a los demás. Esta tarde tengamos esto presente y si hay alguna pregunta o alguna cosa que aclarar, ya lo sabéis, hermanos y hermanas, podemos preguntar y hablar y podemos seguir adelante en este camino precioso. Ya queda poco, Romanos, y sinceramente me estoy planteando, queda capítulo 15, versículo 14 en adelante, que casi repite lo que hasta ahora he dicho, y esta carta acaba realmente en el capítulo 15, versículo 32. Después aparece el capítulo 16, que no deja de ser, parece ser según los estudiosos, un añadido por un copista que quiso hacerlo. También lo miraremos así un poco por encima. Y para seguir los estudios estos del discipulado, pues yo me estoy planteando, hay aquí hermanos que me han pedido que reinicie Apocalipsis. Sabéis que en la iglesia hemos tenido Apocalipsis, después del culto hemos hecho lo que llamamos escuela dominical estudiando Apocalipsis, y por causa de la pandemia, que no deja de ser algo apocalíptico, nos hemos quedado pues prácticamente a medias, ¿no? Algunos hermanos, un hermano concretamente me ha pedido, pastor, ¿podríamos seguir con Apocalipsis? Sin embargo, yo me estoy planteando que para seguir con Apocalipsis es mucho más interesante tener unas reuniones presenciales. ¿Por qué? Porque entonces las preguntas surgen y fluyen. Ahora mismo estamos aquí hablando y yo estoy seguro que muchas preguntas se formuláis, y algunos porque no estáis aquí en el Estado español, otros porque no se atreven a preguntar, como no, hay que ser sinceros, ¿no? Quedan en el aire. A mí me gusta el diálogo. Preguntas, respuestas, y como a veces os he dicho, si no la sé la respuesta, pues permitidme que la estudie y cuando la tenga entonces bien clara os la diga, ¿no? Y por otro lado estoy pensando también dejar, no empezar de nuevo con Apocalipsis, sino introducirme en el Evangelio de Lucas. Un Evangelio que está guiado y tiene desde el principio, es curioso, es un Evangelio desde el principio al final del Evangelio y continuación en Hechos, porque es un solo bloque realmente. Tenemos la presencia del Espíritu desde Cristo, con la Anunciación, hasta el final de Hechos. Todo hay un protagonismo escondido en el sentido de que el protagonista realmente es Jesús, pero el Espíritu Santo está trabajando. Es ese soplo, esa fuerza, ese poder que lleva todo a su término. Estoy estudiando el tema, a ver, me gustaría saber también vuestras opiniones, pero de entrada seguramente tocaremos el tema de Lucas, porque sobre todo lo que nos interesa es conocer cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Esta noche ya tenemos bastante. Ya hemos hablado de varias cosas. Supongo que en nuestra mente quedarán todas estas cosas claras.
quiera el Señor guiarnos en este camino tan precioso de la formación bíblica y crecimiento en la fe. Que el Señor nos bendiga. Amén. Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó. Y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nada